armar 3 portadas y con 3 periodicazos nos bajamos un presidente. No es nada difícil. Esta prensa es un chiste. Esta prensa es un chiste. El presidente de la República hoy ha calificado a la prensa de un chiste. ¿Cuánto falta? Calor de mierda. Calor de mierda. ¿Podrían contar, por favor? Yo estoy aquí, ¿eh? Quiero una cuenta, necesito la ayuda del público. Así como te dio dinero Interpósita persona, la gente de repente acá también hay 10. Queréllame, ten huevos. No, show no, queréllame. Olele, olala, tú no eres periodista, vergüenza nacional. Amigo que es conmigo, de lo mal que se ha portado como compañero de trabajo, yo debo admitir que la gente lo quiere. Cambia la actitud muy rápido, no entiendo. ¿Por qué? Si estás molesta, de verdad, te molesta el bloque, te molesta el bloque, mi presencia, dímelo, yo me retiro, no hay ningún problema. No, ¿Okay? yo no tengo por qué aparecer como que no sé. Tú y yo podemos armar 3 portadas y con 3 periodicazos nos bajamos un presidente. No es nada difícil. Última noticia. El señor Enrique Chávez, el saliente del Canal 7. Está bien que Enrique Chávez, que calumniaba, terruqueaba al presidente Pedro Castillo, lo hayan expectorado del Canal 7 o no. ¿Qué hizo ustedes, hermano? Palma combatida, señor. Sinvergüenza que en el Canal 7 pseudo periodista, porque es político, que estudió en la Universidad de Colombia, ha estado calumniando por años y por meses al presidente Pedro Castillo. Y esto hemos visto básicamente acá, que este señor que está acá, el señor Chávez, ahora se va a quejar al Canal 5, ahora se va a quejar al Canal 4, ahora se va a quejar al Canal 2, ahora se va a quejar a todos los canales. Dice que el presidente Pedro Castillo lo ha votado injustamente. Yo te pregunto, ¿lo ha votado o venció su contrato? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Venció su contrato. Hablen, amigos. ¿Lo votaron o venció su contrato? Venció. ¿Y ustedes están de acuerdo que no se le renueve o no? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Está bien que se largue este miserable. ¿Qué hacía en el Canal 7? Encima, director de la revista Caretas. ¿Y qué sacaba la revista Caretas del presidente Pedro Castillo? Le decía, pincha globos al presidente. Dice que él era la tenaza del Movadef. Este miserable, este corrupto, miserable periodista del Canal 7 que ya no está ahí, este miserable terruqueaba. Todo el día terruqueaba. Todo el día decía terruco. Ya nos tenía hartado. Se queja el día domingo en Panorama, canal aprista. ¿Qué dice este señor? Caretas, no está viendo, dice. Director de Caretas, vagando en el Canal 7, terruqueando al presidente, faltándole el respeto, como esta prensa basura. El otro, Caretas, tengan confianza, y lo pone como talibanes a Guido Bellido, lo pone como talibanes al ex ministro de Trabajo, lo pone como talibanes a Bermejo y al presidente, a Vladimir Cerrón, y al presidente Pedro Castillo. Este sinvergüenza esta joyita Chávez, se fue, pues, amigos, se fue del Canal 7. ¿Y ahora qué está haciendo? Llorando como el Chavo del 8, llorando ¿a dónde? Allá al colegio de la prensa basura, a los sindicatos, a los gremios, está Torito, llorando ahí. ¿Para qué? Para que nuevamente lo ponga en Canal 7. Dice que él estaba ejerciendo la democracia en el Canal 7. Dice que era imparcial, dice. Que él atacaba a Pedro, pero también atacaba a Keiko. Fíjate la conchudez de esta prensa basura. Les pregunto, ¿está bien que lo hayan votado a patadas este Chávez, sí o no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Palma combatida por eso, hermano. Esto es buena noticia. Gracias, presidente Pedro Castillo. Ahora, trate de evaluar que en el Canal 7 haya periodistas probos, haya periodistas que no generen división, que no generen odio, que no generen calumnia, que no falten el respeto al presidente Pedro Castillo. Y de acá lo decimos en las redes sociales, que traten de ver quién va a ser el nuevo
digamos, gerente del Canal 7 en el tema del periodismo. Hay muchas personas ahí, muchos periodistas probos, Claudia Cisneros, Gastelumendi, está Hildebrand, está Ricardo Belmont. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Pueden o no pueden dar la talla? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¡Abajo la prensa basura! Con fuerza, abajo la prensa basura. Bueno, si bien es cierto, en la época de Fujimori, en 1990 hasta el año 2000, hubo lo que se llamaba la prensa chicha. Esa señora Laura Bozzo, ¿te acuerdas? La pelo pintado, ella que ahora está en México y en México ni la quieren, pagaba a la gente para hacer show, para hacer escándalo, morbo, para degenerar a la población. Le hacía lamer la axila a un señor por 20 soles. Y eso, compañeros, es prensa barata, prensa chicha. Ahora tú me dirás, Andrés, pero estos periodistas que atacan a Pedro Castillo no son prensa chicha. Claro que no son prensa chicha, pero no son prensa chicha. ¿Pero por qué atacan? Y te respondo, porque eso se llama terrorismo, terrorismo mediático. Ellos no hacen prensa chicha, ellos hacen terrorismo mediático, como lo que pasó cuando Hugo Chávez entró al poder, como lo que pasó cuando Evo Morales entró a Bolivia, como lo que pasó cuando Boric, el hoy electo de presidente de Chile, estaba ahí. Satanizaron, terruquearon. Eso ya no es prensa chicha, ese es otro nivel más peligroso. ¿Cómo se llama en términos de investigación político y sociológica? Se llama terrorismo mediático. ¿Qué significa? Que estos periodistas, tanto los profujimoristas como los hinchas de Vizcarra, PPK y Sagasti, los dos prensa mermelera y la prensa de la derecha bruta, se han unido los dos, se unieron los dos. ¿Para qué? Para tratar de minar, socavar, hacerle pisar el palito al presidente Pedro Castillo. Y eso, compañeros, está a la orden del día. No es prensa chicha, pero sí es prensa de terrorismo mediático. ¿Y ahora qué hacen? Cuando ellos insultan, me recuerdo este que se llamaba Walwater, ¿no? Se puso, que dijo al congresista de Perú Libre, sal de acá muerto de hambre, ¿recuerdas? Ahí que dijo pues el colegio de periodistas, ahí lo que dijeron la dirección del periodismo. ¿Qué dijeron ahí? No dijeron ni miércoles. Cuando la señora Mávila Muerta le falta el respeto al ex ministro de Educación y le dijeron, tenemos una noticia de último minuto, el señor Nicola Porchela de Esto de Guerra se ha accidentado, fíjate, ¿no? Y para al ministro, ex ministro de Educación. ¿Qué dijo esta prensa basura? ¿Qué dicen estos hipócritas, como diría Jesús? Fariseos, raza de víboras, por dentro putrefacción y por fuera pulcro. En la práctica, estos sinvergüenzas se escudan en la ley de la Constitución. ¿Y ahora qué quieren decir? Vamos a denunciar al presidente Pedro Castillo, dice. Esa es la función de esta prensa terrorista mediática, porque eso es lo que están haciendo. ¿Tú piensas que esto recién hacen en el Perú? Yo ya lo he estudiado, hermanos, y esto ha pasado en Venezuela. En Venezuela crearon un clima que no había ni agua ni luz, que la gente se moría de hambre. Y empezaron a cerrar esa información y venderla ¿a quién? A toda la gente de otros países. Eso, compañero, es parte de la guerra pues híbrida, de la guerra de desinformación. La prensa es un chiste y yo concuerdo con eso y lo reafirmo. Es más, creo que el presidente ha sido demasiado amable al decirles chiste, ¿no? Porque había otros adjetivos calificativos mucho más reales y más cercanos a lo que es la prensa. Por ejemplo, podre, infamia, canalla, porquería, ¿no? Y así tantos son los adjetivos calificativos que son más dignos de la prensa que chiste. Chiste es algo gracioso. La prensa en el Perú, más que un chiste, es una tragedia. Eso es lo que es. Más que algo que causa gracia, causa pena. Más que causar un momento de diversión, causa muchos dolores y mucha enajenación y mucha hegemonía. En filosofía hay un mito, se le llama así, mito, teoría, que desarrolla el filósofo Platón. Se llama el mito de la caverna. Rápidamente nomás, rapidito. ¿Por qué? Porque tiene que ver una de estas interpretaciones del mito de la caverna con una interpretación política, que es la que más me gusta a mí de este mito. En una caverna habían 3 presos. Estos 3 presos no podían ver nada que había afuera, solamente veían el fondo de la caverna. Tras de ellos, una roca grande, y tras de esta roca grande, fuego con sombras. Las sombras se reflejaban en el fondo de la caverna, y los 3 presos solamente podían ver esto. Y solo esto. Un día, uno de los presos logra escapar, rompe sus cadenas, sale de la caverna y ve el mundo real.
Y se sorprende porque es muy diferente a lo que le habían estado enseñando mientras vivía en la caverna. Regresa y le dice a sus dos compañeros que habían estado presos con él que salgan, que hay otro lado, ¿no? Que hay algo más. Y los dos presos le dicen a su compañero, no, que debe estar loco, que la realidad es esa. La pregunta del mito de la caverna es la siguiente, la pregunta política más que todo. ¿Será que había un interés por haber metido a dos personas encerradas ahí para que siempre vieran lo que las personas que lo encerraron querían que vean? La prensa es eso, y nos quiere presos, viendo sombras, viendo mentiras, viendo ilusiones y no viendo la realidad concreta. Hoy día lo subí a la página de Pueblo que Habla, un análisis que hacía el gran maestro Marco Aurelio de Negri. De Negri decía que la prensa y que los medios de comunicación en general son basura, y que la basura es adictiva y que al final nos termina convirtiendo en personas pusilánimes, es decir, sometidas, que no analizan la realidad, que no cuestionan el mundo, que entienden todo como la gente y los grupos de poder lo determinan. De hecho, en ese video, de Negri cita a Sartre, a Jean-Paul Sartre, que es un filósofo marxista existencialista de Francia, y cita lo siguiente: Sartre decía que a los grupos de poder, a los que controlan el status quo, no les conviene, ni les convendrá nunca, que la población pueda ver más allá de lo que ellos están diciendo. Y esa función la tiene la prensa hoy en día. ¿Que son un chiste? No, son peor que un chiste. Son más bajos que un chiste. La gente suele pensar que el control solamente es, y ya lo he dicho varias veces en la plaza, someter a alguien a golpes, ¿no? O que el policía venga y te lance una bomba lacrimógena. Eso es un tipo de control. Ese es un tipo de fuerza. Hay otro tipo de control y hay otro tipo de fuerza. La que se genera a través del discurso, la que se genera a través de los medios de comunicación tradicionales, que nos dicen que no, que cuestionar está mal, que protestar está mal, que leer está mal. ¿A quién le conviene un pueblo ignorante si no es aquel que controla a ese pueblo? ¿A quién le conviene que el Perú siga atascado, como diríamos en el término platónico, en la caverna perpetua? En una caverna perpetua de la cual no quieren que salgamos, porque si salimos, cuestionamos y entendemos la realidad más allá de la realidad que nos han pintado. Y si cuestionamos y entendemos la realidad más allá de la que nos la han pintado, ¿seremos o no seremos capaces de cambiar este país? Pregunto, ¿seremos o no seremos capaces de cambiar este país? Entonces salgamos de esa caverna. Rompamos con el discurso de la prensa hegemónica. Rompamos con la tradición de esa prensa que nos dice qué pensar, cuánto pensar, qué opinar y qué no opinar. O con los relativismos, como la señora y el joven intentaron decir, ¿no? Bueno, pero es que no es así, había formas. ¿Cuál forma? ¿Decirle chiste es una falta de respeto? ¿En qué decir la prensa es un chiste, es un calificativo ofensivo? Más ofensivo de lo que he dicho yo, y no creo que lo sea tampoco. Yo creo que estoy describiendo la realidad. Y si la prensa se quiere ofender porque les he dicho bodrio, que se ofenda, pues. Así de sencillo. Palmas combatidas, compañeros. Pregunta: ¿la libertad de prensa es una libertad ilimitada? ¿Es una libertad absoluta? No. ¿Usted tiene derecho a difamar, no, a calumniar, a mancillar el honor de la persona, a decir terruco a cualquiera, a decir narcotraficante, prostituta? ¿Tiene ese derecho, carajo? No. No tiene ese derecho, pues. ¿Y qué pasó con la prensa que hemos tenido acá de 1990 hasta el año 2000?
¿Qué hizo Vladimiro Montesinos Torres? ¿Qué hizo el Grupo Colina? ¿Qué hizo Alberto Fujimori? ¿Quiénes eran las famosas periodistas llamadas las geishas? Que cada vez que iban de viaje con el presidente se acostaban en el mismo cuarto de hotel. ¿Ah? Y prueba de ello lo puede decir Pamela Bertis, que en cada viaje que iba manifestó que tenía 3 geishas que eran favoritas, una de Canal 4, otra del Comercio y otra de Canal 2. ¿Ese tipo de prensa quieren? ¿O acaso quieren que los periodistas vayan con el presidente Pedro Castillo, que las geishas estén de la manito, que se acuesten en el mismo cuarto donde se aloja el presidente Pedro Castillo? ¿Quieren eso? Ahora continúo porque no he terminado acá. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los que fundan los medios de comunicación. Pero en el inciso número 7 dice: toda persona tiene derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a las imágenes propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Para aplicación de este inciso, considerar la ley 2677-5 del 24 de abril del 97, que establece el derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medio de comunicación social. Les pregunto a ustedes, hermanos, Cuarto Poder, con esos 2 aprendices de periodistas, cuando mandaron un dron, ¿a la casa de quién mandaron? De Ricardo Belmont. Pregunta, ¿Ricardo Belmont estaba en su privacidad o no? Sí, estaba su esposa, estaba su hijo menor de edad. ¿Le importó algo a Cuarto Poder? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Grabó y manifestó directamente. ¿Cómo se llama eso? Ese es un delito, hermanos. ¿Y sabes cuánto tiempo tuvo que pasar para que Cuarto Poder se rectifique? Recién hace una semana. Hace una semana, y no lo dijeron en vivo siquiera, en la tanda comercial soltaron un comunicado. Pedimos disculpas al señor Ricardo Belmont por haber afectado su privacidad. Te pregunto yo, en este país, ¿Magali Medina se fue a la cárcel, sí o no? Sí. ¿Por qué se fue a la cárcel? ¿Por qué se fue a la cárcel? Porque difamó ¿a quién? A un jugador de fútbol, Paolo Guerrero. Había dicho que un día antes del partido se había amanecido en una borrachera con mujeres, etc. Y él manifestó que tenía permiso y que no se había quedado hasta las 2 de la mañana. La señora, cuando le mandaron la carta a don Notarial, lo rompió en vivo y dijo: no va a pasar nada, yo me burlo de esto. ¿Y qué pasó? Que tuvo que llegar la policía, ni bien termina su canal, y llevársela directamente ¿a dónde? Al penal Santa Mónica. ¿Y sabes qué hizo ATV? Transmitió en vivo y en directo mientras la llevaban a la cárcel a esa mujer, y querían transmitir Magali Medina desde dentro de la cárcel. Te pregunto, ¿en este país hay libertad de prensa o hay cloaca de prensa? Hay prostitución de prensa, hay circo de prensa, hay miserables mercenarios de la tinta, y no es desde ahora, desde siempre, que han vendido su alma y que reciben dinero, y a eso se le llama mermelada, y hay que decirlo claro. Hay evidentemente raras excepciones en este país, como César Hildebrand, que también le da su chiquita a Pedro Castillo, pero investiga. Hay raras excepciones de algunos periodistas, que es la prensa alternativa, como la que tenemos acá, con miles de defectos, pero estamos intentando hacer una prensa alternativa. Les pregunto a ustedes, cuando salió lo miserable de Mari Carmen Alba, de reunirse para complotar, ¿qué prensa transmitió eso? ¿Qué canal dominical manifestó algo siquiera de manera neutral, una forma descriptiva del hecho? Nadie. Pero envían acá a tus soplones a decir que uno está manipulando el cerebro, como si fuera acá mi amigo, pues qué cosa, amaestrador de serpientes, como si ustedes fueran acéfalos, como si no tuvieran neuronas, den su like, hermano, combatan a los fachos. Hay que ser realistas, porque no nos vengan a engañar. Si la escuela naranja tuviera siquiera una mínima capacidad crítica, haría sus escuelas en las plazas, pues carajo. Tendría que estar ahí Marta Chávez, tendría que estar ahí pues la señora Keiko Sofía Fujimori, el mismo Kenji, argumentar, a sustentar todos los grandes cosas o éxitos que ha logrado su viejo. Pero no pueden hacerlo, ¿saben por qué? Porque 1, son brutos, 2, son corruptos, y 3, porque no les sale a cuenta. Porque el billete viene constante y sonante del banco BCP, del dueño del BCP, que le da millones.
Mientras a nosotros nos meten el cuento de que podemos progresar, podemos salir adelante de repente con 1.000 solcitos mensuales, con 2.000 solcitos mensuales, con 5.000 solcitos mensuales, ustedes no tienen ni la más mínima idea o remota idea, y te planteo que lo revises en tu internet, en lo que sea, las 20 familias más ricas del Perú, año 2022. Revisa, las familias más ricas del Perú, 2022. Y ahí vas a colocar, vas a encontrar en primer lugar a la familia Brescia, de la corporación Breca. ¿Sabes cuánto tienen? 6.000 millones de dólares. No tienen 6 millones de dólares, no tienen 60 millones, ni 600 millones, 6.000 millones de dólares en ganancia. Te pregunto a ti, trabajando, esforzándote, mentalidad de tiburón, el pobre es pobre porque quiere, poniéndole huevos. ¿Cuánto tiempo te falta de tu vida para alcanzar siquiera el 10% de lo que tiene la familia Brescia? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué pierdes el tiempo acá? Trabaja. Tú puedes ser de la familia Brescia, de los Romero, de los Roque Benavides, de los Belmont Ausberger, ¿no? Todas esas 19 familias ya tienen la vida hecha, amigo, y no se han hecho ricos de la noche a la mañana, vienen por herencia de su familia. ¿Y cuál es la causa de su riqueza? Son diversas cosas. Primero, estar muy unidos a la política, poner y sacar por gobiernos, desarrollar concertación de precios, monopolios, oligopolios, generar inflación, generar crisis, entrar en minería. Ellos no entran en un solo mercado, entran en múltiples mercados como si fuera un pulpo. ¿Quién domina la prensa en este país? La prensa escrita, ¿quién la maneja? Porque tiene un nombre y un apellido. ¿La familia qué cosa? Miro Quesada, pues. ¿Cómo me pueden hablar de libertad de prensa, carajo? ¿Cómo me pueden hablar de libertad de prensa o libertad de expresión si a nivel de las radios hay un monopolio que tenemos? A nivel de la prensa escrita hay un monopolio que tenemos. Y uno de los accionistas de la familia Miro Quesada, el señor Graña Miro Quesada, dueño de la empresa constructora Graña, ¿se acuerdan? ¿Con quién estuvo vinculado? ¿Con quién? Con Odebrecht. Pregunta, ¿está en la cárcel? ¿Está en el penal Piedras Gordas? ¿Está en Lurigancho? ¿Le están cortando dedos ahorita? No. Ah, ya. Ese es el Perú, pues. Mientras nosotros acá nos estamos golpeando entre nosotros, soplándonos, peleándonos entre par de pejosos, discúlpame la palabra y la expresión, pero es la cruda realidad. Estos miserables culos blancos están arriba, pues, pudriéndose en plata, decidiendo tu vida, mi vida, maldita sea. Hemos tenido la peor de la muerte producto de esta pandemia miserable, pero producto también de un manejo maldito de Vizcarra, de Sagasti, de la corrupción que hemos tenido en el medio de salud, producto de la Molinelli, producto de los que manejaban en salud. ¿Cuánto estaban cobrando? Una cama para que puedas entrar en UCI, 250.000 soles. Pregunta, ¿la prensa informa eso? ¿Manifiesta eso? No. Pero ahora le duele cuando alguien le dice, esta prensa es un chiste. Desde la Revolución Francesa se decía, el periodismo puede ser el más peligroso de las profesiones o el más vil de los oficios. En el Perú, desde el año 90 en adelante, en gran mayoría, la prensa es el más vil de los oficios. ¿Saben de dónde nació la prensa chicha, los periódicos chicha? De la Facultad de Comunicaciones de San Marcos, ahí nació. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el servicio de inteligencia entró a la Facultad de Letras, entró a San Marcos, pero no tenía acceso cerebro para poder manejar la mente. Y contrató a los mejores chibolos que estaban ahí, para mezclar dos cosas que decía Freud: poto y violencia, eros y tánatos. Entonces no podía faltar en tu periódico tu calata con un buen poto y un cerebro desparramado producto de un atropello. ¿Y qué decía? ¿Qué manifestaba? Ya llega el fin del mundo el año 2000, ya ha aparecido, activen los glóbulos blancos, los cerros, ya viene el Chuyachaki, ya viene el chupacabras, la Virgen que llora, ¿no? La Virgen que llora, ahí está, y todo un montón de tonterías. Mientras en Laura Bozo veías como la mera axila con mermelada a cambio de $100. O sea, es la forma más patética. Los peruanos a nivel exterior nos ven literalmente peor que un ser humano, gracias a la miserable de Laura Bozo, que ni siquiera tiene un orgullo de ser peruano, ahora se considera mexicana y luego italiana. Es un paria que ha nacido en el aire, pues. Ese es el resultado del fujimorismo.
Y Laura Bozzo en los años 90 tenía su programa de lunes a domingo, de lunes a viernes, para transmitir pura basura, los sábados y los domingos los especiales de cómo Fujimori liberó el terrorismo. Ese es el cuentazo que daba. Hoy, 2022, el dólar ahorita está costando 3 soles 70 con 3 céntimos. 3 soles 73, de la especulación que llegaron a 4 soles 20, 3 soles 73. Miserable porqui bestia, a ti mongol, idiota, hijo de hermanos, que nunca serás alcalde. ¿Cuándo carajos el dólar llegará a 6 soles, a 7 soles? Dime. Ha bajado el dólar. ¿Cuándo nos volveremos Venezuela? ¿Cuándo nos volveremos Cuba? Habla pues. Que pague su deuda. ¿Perú es Venezuela? ¿Es Cuba? ¿Te han quitado tu chocita? ¿Te han quitado tu mototaxi? ¿Se ha formado acaso comisario del pueblo? ¿Se ha quitado algún canal de televisión? ¿De dónde carajo está el comunismo, pues? Ni siquiera Rusia es comunista, carajo. Escucha. Putin toma la posta después de ¿quién? De Boris Yeltsin. ¿Y Boris Yeltsin qué es? Un capitalista de mierda, pues. Y Putin lo que manifiesta es recuperar los intereses nacionalistas de su país. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama economía híbrida. El Estado participa en algunas y en otras el libre mercado, economía mixta. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos simplemente dice, si tú no te sometes, si no eres mi sirviente, entonces eso no es democracia. Estados Unidos ahorita no es la potencia del mundo, amigos, es China. Pongan su like, combatan a los troles. Estados Unidos está en crisis. Ahora hay liberfacho de Estados Argentina. Unidos está con una inflación terrible, por eso el dólar está bajando y bajará mucho más. Matan a esos Eso chistosos no de depende liberfacho de del gobierno Argentina, peruano. seguidores del Chacal de Mirko. Y Rusia está simple y llanamente tratando de recuperar sus territorios, tratando de lavarle el cerebro a nosotros, diciendo que los rusos son los malos y los norteamericanos son los buenos, cuando lo que te han hecho es una jugada maestra. Una jugada maestra, sin disparar ni una sola bala, ni una sola maldita bala. Saludos, Carlos Vargas. Hizo simple y llanamente todo un conjunto de ejercicios militares en su frontera, hizo que Estados Unidos diga, ya se viene la guerra, mañana va a ser, el 14 de febrero será. Y cuando ellos pensaban atacar, Putin reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk. Y ahora que Donetsk y Lugansk son repúblicas, son independientes y no solo reconocidas por Rusia, reconocidas también por China y reconocidas por otros estados más. Entonces Putin va a ayudar a Donetsk y a Lugansk. Ahora, si los ucranianos quieren invadir, lo que están haciendo literalmente es un acto ilegal. Y eso les ha afectado. Y lo mismo va a pasar con Taiwán. Para eso se juega ajedrez, pues, hermanos. Buena. Para eso se tiene que saber política. Me encantaría que vengan los fujimoristas, los liberfachos y jueguen ajedrez a jugar acá. Por lo menos, ¿no? Para que no seas idiota, mongol, estar en TikTok retando y no vienes. O sea, si tú quieres retar, no rete, ven de frente, nomás acá, debatamos. Y que se vea, si me gana, pues, ¿no? Pero la cuestión concreta es, ahorita muchos no manifiestan que Ucrania fue fundada por Lenin. Los Euromaidan simplemente están lavando el cerebro de que quieren su autonomía. Ucrania como tal no existía, tiene un antepasado eslavo, ruso, y para eso hay que conocer. Claro. La Unión Soviética estaba formada por alrededor de 17 países hasta 19 países. Ucrania, Lituania, Moldavia, Afganistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Rusia. Aprende, liberfacho. Y el señor Putin manifiesta, la desintegración de la Unión Soviética fue el peor, pero el peor de las tragedias geopolíticas que ha existido en la historia. Y está tratando de recuperar eso. Pero bueno, esos son los problemas de los elefantes grandes. A nosotros las pulgas, ¿cómo nos afecta? Nos puede afectar como nos puede beneficiar. Así hay una guerra, van a comprar materias primas. ¿Y quién vende materias primas? Perú. Allá. ¿Y qué pasa si Perú al vender materias primas le sube el precio? ¿Gana o no gana? Gana, pues. Entonces yo les pregunto directamente, ya basta de ser sirviente, pues, de estar sometido. ¿Por qué estos fujimoristas hipócritas te dicen no al comunismo, pero cuando vino Xi Jinping, presidente del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular China, fueron ellos quienes se echaron al suelo y quienes literalmente se arrodillaron a él? ¿Sabías tú que a Xi Jinping le dieron la Orden del Sol en el Congreso de la República? ¿Sabes quién le dio la Orden del Sol en el Congreso de la República? ¿Sabe quién?
la presidenta del Congreso de la República en ese momento? ¿Y quién era la presidenta del Congreso de la República en ese momento? Última fujimorista, de la vieja guardia. Luz Salgado. Luz Salgado. Luz Salgado le da literalmente la orden del sol a un comunista, a un camarada. Pregunto, amiguito fujimorista terruqueador, ¿dónde quedó tu honor, huevón? ¿Dónde quedó tu moral? Se le has chupado a un comunista, huevón. Idiota, imbécil. Y así es lo que ocurre, pues literalmente. En el Perú no tenemos estrictamente un capitalismo desarrollado. No, Mary Elisa de Barcelona. Somos un capitalismo tercermundista. Gracias por las chusco, estrellas. mal desarrollado. Y a lo mucho lo que vamos a hacer acá es la labor que esos parásitos miserables, oligarcas que tenemos nunca han hecho, que es hacer un capitalismo, huevón. Porque el verdadero capitalismo, ¿qué es? Que no haya monopolios, que haya libre mercado, que no haya especulación, que el Estado tenga fuerza. En momentos de crisis, cuando los empresarios no pueden hacer absolutamente nada, ahí sí llaman a papá Estado. Federico Hegel decía que la verdadera libertad solamente se encuentra dentro del Estado. Aquel que vive fuera del Estado es un imbécil. No existe empresa fuera del Estado. Alex Álvarez. La empresa es un ente producto de eso. Para eso tiene que llevar teoría jurídica, pues. ¿Cómo surgió el Estado? Tipos de Estado. Métele su cachetada. Forma de manifestar el Estado. Apréndele. Pero cuando usted no lee y solamente mira TikTok, muenea el culo y solamente está pensando en comprarse ropas cojudas, entonces tu neurona no hacen sinapsis, pues. Está pensando en la entelequia, ¿no? Ni Platón llega a eso. Dime una sociedad donde no existe Estado y donde haya solo empresas. Dime, ¿dónde existe? ¿Arabia Saudí? ¿Afganistán? ¿Uzbekistán? No hay ni habrá jamás, pues. Y ojo, esa crítica no viene de un rojo, esa crítica viene de un liberal verdadero, pues. Porque cuando no han leído a John Locke, cuando no han leído a Adam Smith, cuando no comprendieron siquiera la revolución gloriosa de 1688 de Oliverio Cromwell, no vas a tener la más mínima idea de lo que miércoles es libertad. Aquí en el Perú no hay libertad. Dime algún producto, medicamento, farmacéutico, en el cual tú encuentres por lo menos productos alternativos en el campo de la medicina, para que haya un libre juego de oferta y demanda. No hay. Acá tenemos concertación de precios, acá tenemos oligopolios, acá tenemos monopolios. Repsol maneja todos los combustibles que tenemos en este país. Por eso somos dependientes, pues. Los medicamentos dependen de 2 farmacéuticas transnacionales. Los alimentos dependen de Nestlé. La cervecería ha sido vendida de la forma más grosera a una sola corporación. Las empresas de tragamonedas lo maneja un pequeño grupo de asiáticos aquí en el Perú que no quieren pagar tributo. Lo mismo que las empresas de transporte. ¿Dónde carajo está el libre mercado? Dime. Por eso, pues, eres o te haces. Acá en el Perú estamos desarrollando literalmente un proceso de reforma. Una reforma tan básica que es cambiar la Constitución, que es generar más competencias. Ya se vienen empresas del Internet para darnos buena calidad de Internet. ¿Sabes cómo te das cuenta que el mercado está en las huevas? Con el Internet de mierda que tenemos. Discúlpame la palabra, pero yo no me aguanto nada. ¿Ya? Claro, Movistar, Entel, es una mierda acá. Sus megas que te venden te estafan, pues. Por eso que la clase ni siquiera funciona. Hace rato ya tendríamos que tener el desarrollo por lo menos 5G en todos los medios, acá en Lima siquiera. No hay eso. Ni qué decir, pues, del derecho a poder viajar en aerolíneas. Un pasaje de avión en Estados Unidos te sale más barato que un pasaje de acá en el Perú, de Lima a Cusco. Esa es la realidad. Pero no, pues tenemos a un par de tarados que no llegan ni a 20 años, ubiquen a Dani, que se la chupan por ubiquen a Dani Troll, ubiquenlo a Dani, cásenlo. Y que lo único que te dicen que esto es una maravilla, que somos Suiza, que somos Dinamarca, que somos Alemania y que estamos desarrollados. Hay que ser reverendamente imbécil para plantear eso. ¡Viva Perú! Miguel había dicho bien claro, en este país existe libertad de expresión, lo ha leído constitucionalmente, existe libertad de prensa, según la Constitución Espuria del 93. Pero acá, en este país, confunden libertad de expresión, libertad de prensa, con libertad para mentir, con libertad para estafar, con libertad para insultar,
con libertad para embrutecer. Y la Negri decía, ¿no? El problema de este país es que no existe una ley que prohíbe embrutecer a la gente. No la hay, pues, no la hay. Y no es de ahora, ya lo había dicho Miguel, desde los 90 la prensa, cada vez más basura y cada vez más canalla, ha creado un discurso enajenante para la población. Y me ha venido a la mente que en uno de los programas de Marco Aurelio de Negri leyó un testimonio de un conductor de un programa cultural de la época de Canal 5, cuando Genaro Delgado Parker era dueño de ese canal, y dice que Genaro le dijo que él se cagaba en la cultura. Eso es lo que piensa la gran oligarquía de educar a las personas. Citó a este conductor de ese canal, de ese programa cultural, y le dijo, no, yo no quiero en mi canal ningún programa que difunda la cultura. No quiero. Aquí en este canal ganamos plata. Tiene que haber un programa como el de Fernando. Sí, así la gente se ríe nomás. Pero, ¿qué programa? ¿No va a quedar ningún programa cultural? Genaro, no. Yo me cago en la cultura. Esa es la visión que tiene la gran industria televisiva de la cultura en este país. Esa es la visión que tiene. No tiene una visión de desarrollo, de progreso, de educación al pueblo. No, ellos se cagan en la cultura, pues. ¿Qué les interesa la cultura, pues? ¿Por qué no les interesa la cultura? Ya no, y hoy día solamente con Tenegri, miren, un intelectual peruano, no estoy necesitando a Sartre, no, Tenegri. ¿Por qué? Porque resulta, pues, que la educación es más peligrosa que un fusil. La educación es más peligrosa como revolución que cualquier otro tipo de revolución. Porque la educación es cuestionamiento. Alguien que conoce y sabe puede gobernar, decía Platón. Aquel que conoce y sabe tiene derecho a mandar, decía Platón. ¿Y por qué quieren que no conozcamos y sabemos? Para que no tengamos derecho a mandar. Para que sigamos siendo, pues, los dirigidos y no los dirigentes. Para que sigamos así, pensando, pues, que algún día cambiará, ¿no? Si es que algún día nos dan la posibilidad de cambio. Y no es así. La posibilidad de cambio la hacemos nosotras y nosotros. Lo hace el pueblo. Y ya lo decía Mariátegui, la transformación en el Perú no es calco ni copia, sino creación heroica. ¿De quién? De los pueblos, pues, carajo. Palmas combativas, compañeros. Yo lo digo bien claro. Si la prensa se va a ofender porque les han dicho chiste, que se ofenda. ¿Cuál es el problema? Que el Tribunal de Ética de la prensa peruana va a decir que no procede, la ofensa al noble oficio del periodismo. Primero que revisen los casos de difamación que tienen. Primero que controlen a Willax. Primero que controlen a Beto Ortiz. Primero que controlen a la otra señora que trabaja en Willax, no me acuerdo cómo se llama la chica esta. Milagro Leiva, ¿no? La que llamaba al general del aire para que lo sacan de un problema. Esa es la prensa peruana. Ese es el rostro de la prensa. De un grupo, ¿no? Que cuando, de Canal 4, ¿no? Cuarto Poder, que cuando Alan estaba vivo se ponían a bailar ahí salsa en medio del set. Es la prensa. La prensa, dice un verdadero periodista como es César Hildebrand, debe incomodar al poder. Debe estar en contra del poder. ¿La prensa actual está en contra del poder o está con el poder? Está con el poder. Y si la prensa actual está con el poder y no en contra del poder, no está haciendo su trabajo, no está haciendo su labor, no está haciendo sus características propias e inherentes. Está pervirtiendo su función. Está pervirtiendo su naturaleza. Y aquello que pervierte su función y su naturaleza no merece ser, pues.
es una porquería, menos que un chiste. Chiste es algo bonito, que agradezcan al presidente por educado que les ha dicho chiste. Y seguramente en redes sociales estarán diciendo, ay Aníbal, pero tú eres un dictador, ¿por qué tú tienes la verdad? ¿Por qué Aníbal tiene que tener la verdad? No, yo no tengo la verdad, yo no la poseo, la verdad no es una posesión. La verdad es un ejercicio y se ejerce con los hechos. La realidad es la suma de los hechos. Que los señores libertarios, libertarados y toda la gama que le sigue, ¿no? Pensarán pues que no, que la libertad es subjetiva, que la realidad es subjetiva y que todo es subjetivo, que se hagan la paja mental donde quieran, pero no es la realidad, pues, ¿no? En su casa que se hagan esa paja mental, acá no. La realidad no es así. Y sí, en ese sentido soy un dictador, pues, ¿y cuál es el problema? De Negri en un debate dijo, ¿no? Citó a Mao y dijo, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y después cita la Biblia para el beneplácito de los creyentes. Quien no ha investigado tampoco tiene derecho a hablar, dice la Biblia. Y De Negri opina lo mismo que la Biblia y que Mao. Y yo, Aníbal Estacio, opino lo mismo, pues. Entonces tenemos 4 personas o 4 instituciones que estarían de acuerdo, pues, ¿no? De Negri, Mao y la Biblia están de acuerdo con Aníbal Estacio y punto, pues. A ver, refútalo, pues. Si puedes, claro. Lo que pasa es que en el Perú nos han dicho que todo debe ser relativo. ¿Para qué? Porque cuando se relativiza la verdad, se relativiza la vida, se relativizan los hechos, se relativizan los cambios. Saludos a Big Big. Se relativiza la justicia. A Ronald, saludos a los ingenieros, a los blancos, a los macrófagos. Lo dije y lo dijo también el maestro Miguel cuando hicimos nuestras respectivas clases de Sócrates acá en la plaza. Sócrates muere en nombre de la verdad. En el Perú, García se mata en nombre de la mentira. Y nos dicen que esa es su verdad. En el Perú, la verdad no existe para los grupos de poder. La verdad no es, la verdad es subjetividades absolutas y puras. Cuando no es eso, pues la verdad es un hecho. Le guste o no le guste, 2 más 2 es 4. Y la prensa es un chiste. Y esa no es una verdad de Aníbal, es una realidad, es un hecho. Palmas combativas, compañeros. Cierro agradeciendo a todas las personas que están aquí, despidiéndome de la gente de Facebook, diciéndoles algo bien claro. La prensa podrá llorar todo lo que quiera, y podrá ofenderse todo lo que quiera, y podrá decir que es una falta de respeto todo lo que quiera, pero la realidad es que sus acciones son al final las que las definen, no sus protestas, no sus discursos. Y sus acciones son claras, son favorables y trabajadoras al poder, no en contra del poder. Y mientras sea así, la prensa no solamente es un chiste, es un bodrio, ya lo he dicho ya. Palmas combativas, compañeros. Si te parezco inconsistente, pero cuando quieras hacerme una entrevista, yo estoy abierto a hacer una entrevista. Tú no me vas a dar clases de entrevistas a mí, ¿sabes por qué? Porque lo que yo veo todos los días en el noticiero es que... Ya, ¿sabes qué, señor? ¿Qué quiere que le diga? Ni tú tampoco. Qué prepotente que eres, en verdad. Te lo digo con todas mis palabras. Qué prepotente que eres. Pero no importa. La manera en la que no importa, Luis D'Angelo. Que sigan, no, ¿sabes qué? Que sigan pasando las motos lineales y que sigan hasta... Yo también, pero yo no voy a soportar que me falte el respeto. Porque yo no lo estoy haciendo porque odio a los motociclistas. Perdóname, yo no te he faltado el respeto. ¿No? Tú estás ya utilizando palabras sueces y yo no. Escúchate, querido. Escúchate. La prepotencia no soy tu querido, lamentablemente. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? No soy tu querido. ¿Y quién dice que no soy soy tu querido, lamentablemente? Por favor, levante este prepotente, no lo puedo escuchar más. O sea, tú no... Deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo.